Hola, esta es la clase número 13 del curso de Análisis y Diseño de Experimentos Industriales y hoy terminaremos de ver los aspectos relacionados con la materia de estadística multivariable que corresponde al último tópico que entra en la evaluación número 1. La clase pasada conversamos acerca de las particularidades que existían al momento de enfrentarnos a una situación en la cual queremos evaluar la ocurrencia de dos o más variables aleatorias, es decir, cuando tenemos un evento y ese evento se describe por dos o más variables aleatorias, y para eso habíamos definido una función que permitía calcular las probabilidades de eventos cuando existen más de una variable aleatoria, ya que se llamaba función de densidad, función de densidad de probabilidad conjunta, ¿ya? Y que esa función de densidad de probabilidad conjunta nos permitía calcular probabilidades de, como les decía, eventos que se describen con más de una variable aleatoria. Entonces, a partir de eso, esta sería la PDF conjunta, y a partir de eso indicamos que si es que nosotras y nosotros, por ejemplo, definíamos que para dos variables aleatorias x y, las cuales definen, por ejemplo, la salida de un determinado experimento, queríamos evaluar la probabilidad de que estas dos variables al mismo tiempo estuviesen dentro de un determinado evento o pertenecieran a un evento. Teníamos que tener claro que la dimensionalidad de las variables aleatorias tenía que coincidir con la dimensionalidad de los eventos. ¿A qué se refería a esto? Básicamente, si por ejemplo casi consideramos dos variables aleatorias, entonces el evento tiene dos dimensiones. Ahí habíamos dicho que en este caso, para el ejemplo que conversamos en la clase pasada, estas dos variables podían ser, por ejemplo, la clasificación según peso, altura y coeficiente intelectual, así estaría la tercera variable, de los distintos estudiantes del campus, por ejemplo. Entonces, hicimos un ejemplo preguntándonos cómo podíamos calcular la probabilidad de encontrarnos con una persona alta e inteligente, una persona baja e inteligente, una persona alta y delgada, una persona baja y con más kilos. Entonces, básicamente estuvimos ahí revisando eso y llegamos a una conclusión que era bastante interesante y que luego la pudimos confirmar mediante el uso de un ejemplo, ya un ejemplo en Excel que era bastante sencillo porque básicamente aplicábamos el concepto de frecuencia relativa cuando teníamos muchos casos para referirnos a la probabilidad, y básicamente llegamos a la conclusión que si es que la variable x y ya son estadísticamente independientes entre ellas, entonces podíamos calcular esa probabilidad como la probabilidad de que x perteneciera a la dimensión x correspondiente de el evento que se define, multiplicado, sin importar el valor de y, multiplicado por la probabilidad de que y pertenezca a la dimensión y del evento que se define, sin importar el valor de x. O sea, básicamente la multiplicación de dos probabilidades independientes. Y eso pasaba, como les decía, cuando estas dos variables presentan una característica que es independencia estadística. Pero hay otras situaciones en la cual las variables no son estadísticamente independientes, o sea, tienen dependencia, ¿ya? Esto cuando existe dependencia. ¿Y qué implicaba que hubiese dependencia? Básicamente que no podíamos hacer esa simplificación. Y eso implicaba que teníamos que conocer la distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad, que describe el comportamiento al mismo conjunto, simultáneo, la ocurrencia de la variable x y la variable y. Y eso básicamente implicaba entonces que para este caso teníamos que evaluar un integral doble, ya, pero si por ejemplo tuviésemos tres variables, entonces sería un integral triple y así sucesivamente, ya, porque entendemos que vamos a integrar sobre todo el evento, y el evento, bueno, dependerá, como les decía, de cuántas dimensiones tenga las variables aleatorias que estamos evaluando, son equivalentes a las dimensiones del evento. Ok, entonces, dicho eso, nos dimos cuenta, básicamente con ejemplos, que cuando hablábamos, por ejemplo, de independencia estadística, podríamos pensar en el coeficiente intelectual, dijimos, y básicamente relacionado con la altura o el peso. Y dijimos que, al parecer, el cálculo de las probabilidades utilizando los dos términos al mismo tiempo o calculándola de manera independiente y luego multiplicando, eran equivalentes. ¿Ya? Y una pregunta súper interesante, en este caso de Bárbara, que me preguntaba y me decía, bueno,
¿cómo sabemos que es independiente? O sea, ¿o por qué estamos asumiendo ese supuesto? Porque el supuesto en ese caso era que el valor de la probabilidad, la proporción de personas que tenían ciertas características se mantenía independientemente de la característica complementaria, la característica X, por ejemplo. Entonces, al respecto decíamos que aquí teníamos que aplicar un poco de criterio, porque es de esperar, por ejemplo, que si pensamos en la altura y en el peso, estas variables estén relacionadas entre ellas, porque si es que pensamos que en las probabilidades como las proporciones, si pensamos en dependencia, ¿ya? Es más posible encontrar a personas con un peso bajo y que sean bajas, a su vez, a la probabilidad de encontrar personas con un peso bajo y que sean altas, ¿ya? Porque básicamente una variable afecta a la otra. No así en el coeficiente intelectual, donde es de esperar que, independientemente de la altura de las personas o de su peso, debiésemos esperar encontrar la misma proporción de personas con un determinado coeficiente intelectual, porque no existe una ligación entre estas dos variables. Entonces, básicamente, la primera forma entonces de identificar la dependencia o independencia tiene que ver justamente con un análisis criterioso respecto a las variables que están involucradas, ¿ya? Pero ese análisis se puede complementar porque aquí no son excluyentes, sino que son complementarios a lo que vamos a ver. Se puede complementar con un análisis basado en datos, ¿ya? Y que los análisis basados en datos nos van a dar una especie de indicador que nos va a clasificar o por ejemplo, a rankear, si quieren, el nivel de dependencia o independencia que tengan las variables en cuestión. Entonces, para eso, entonces, ahora vamos a partir esta segunda parte de la clase preguntándonos cómo podríamos entonces sistematizar algún tipo de indicador que nos permita identificar si es que existe o no dependencia. Y ahí para eso, básicamente, vamos a trabajar con un nuevo estadígrafo, ya que este nuevo estadígrafo se define para la estadística multivariable, que se llama covarianza, ¿ya? Y básicamente la covarianza es lo que nos va a permitir, de alguna manera, o bueno, de manera directa y luego indirecta, porque vamos a definir un indicador a partir de la covarianza, nos va a permitir identificar si es que existe dependencia o no, ¿ya? Entonces vamos a partir definiendo lo que es la covarianza y luego vamos a relacionarlo con este indicador adimensional que nos puede ayudar a como clasificar, si quieren, una covarianza entre 0 y 100%, ¿ya? La relación que existe entre las variables. Entonces, primero es importante, para entender cómo funciona la covarianza, primero es importante que entendamos que, o recordemos mejor, que cada una de estas variables de salida de un experimento fueron medidas al mismo tiempo para un experimento en particular. O sea, si aquí ponemos n, siendo n el número de experimentos, esto es para el experimento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, estas dos variables se miden como para el mismo individuo o para la misma muestra obtenida de un experimento, ¿ya? Entonces, básicamente, si es que existiera dependencia entre las variables de salida del experimento, variables dependientes, x e y, ¿ya? Es de esperar que un cambio en una de estas variables hace que la otra se modifique. Incluso si pensáramos, por ejemplo, en dependencia entre una variable de entrada y una variable de salida, aplicaría lo mismo. Un ejemplo súper clásico que podríamos tener es básicamente lo que pasa cuando ustedes tienen un gas, y ahí este gas, por ejemplo, un gas ideal, ese gas ideal está cerrado, ya por ejemplo tenemos acá helio, y ahí este gas ideal está cerrado, y por ejemplo tenemos que este émbolo está a una presión constante, por ejemplo presión atmosférica, y entonces queremos medir el efecto que tiene cambiar la temperatura respecto a el volumen que ocupa el helio. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de la termo? Sabemos que existe una relación directa, o sea, proporcionalmente directa, entre la temperatura y el volumen, ¿cierto? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura baja, es de esperar que vamos a tener un volumen, vamos a poner acá volumen, es de esperar que vamos a tener un volumen bajo, ¿cierto? Estaríamos, por ejemplo, acá, si hiciéramos un experimento. Y si, por ejemplo, tenemos un experimento a temperatura alta, es probable que tengamos un volumen alto, ¿cierto? Y los puntos intermedios van a ser, por ejemplo, asumiendo que tenemos, por supuesto, ruido de medición, algo como eso. Entonces, desde el punto de vista del criterio, sabemos que esto es así, que un aumento en la temperatura aumenta el volumen. Sin saber nada de estadística, es de esperar que existe una dependencia, en este caso una dependencia positiva.
¿Ya? Y esta dependencia positiva entre la variable temperatura y la variable volumen tiene una explicación física, ¿ya? Que tiene que ver, por ejemplo, con que sabemos que a medida que aumentamos la temperatura, para un sistema como este, por ejemplo, lo que estamos haciendo es hacer que las moléculas de gas se muevan más y por lo tanto requieran más espacio y eso implica entonces que el volumen va a aumentar, ¿no es cierto? Porque aumenta su estado energético. Entonces, básicamente esa dependencia positiva se explica a partir de la termodinámica. ¿Ya? Pero también se puede explicar, quizás complementando la termodinámica, ¿ya? Analizando solamente los datos. ¿Ya? Porque tenemos esta situación en la cual, por ejemplo, tenemos un gas, ponerlo con azul, donde sucede algo como esto, donde a medida que si nosotros vamos aumentando la temperatura, cuando tenemos un delta T positivo, lo que sucede es que el delta V es también positivo. ¿Ya? Entonces, si pensáramos en un gas, podemos decir que los gases tienen una dependencia positiva porque sabemos que la termo lo dice, pero también, si tuviésemos que analizar solamente los datos, podríamos llegar a la conclusión que básicamente esa dependencia positiva, que implica que cuando una variable aumenta, la otra también, se puede ver gráficamente como algo como lo que estamos viendo en la pantalla, que a medida que va aumentando T, va aumentando U. Pero si en vez de tener un gas, tuviésemos un líquido, ¿ya? Y este líquido dentro del rango de trabajo de temperatura podemos asumir que es incompresible, ¿ya? Entonces, asumiendo, bueno, las escalas las vamos a mantener, ahora vamos a hacer el líquido con unas cruces rojas. Entonces, básicamente, a medida que aumentemos la temperatura, imagínense que el líquido tiene un volumen inicial B0, lo que va a pasar es algo como esto, que vamos a observar que por más que cambiamos la temperatura, no se observa una tendencia clara de aumentos ni de disminución del delta V. Dicho de otra forma, podríamos decir que a medida que el delta T aumenta, el delta V se mantiene prácticamente en cero. No es igual a cero porque tenemos ruido de medición, ¿ya? Entonces, básicamente acá podríamos decir, a partir de la termo sabíamos que dentro de un determinado rango de temperaturas, los líquidos se pueden comportar como fluidos incompresibles, ¿ya? Y eso implica entonces que lo que observamos experimentalmente es que al parecer estamos en este rango donde si por más que cambiemos la temperatura no se observa un aumento, una disminución en el volumen. ¿Ok? ¿Es eso válido siempre? No. ¿Por qué? Porque dependerá del rango de temperatura. Quizás si yo aumentara más la temperatura, observaríamos entonces un aumento. O quizás sí hay un aumento, pero resulta que el ruido de medición hace que ese aumento sea imperceptible. Porque recordamos que si vemos las cosas desde un punto de vista de los datos siempre van a venir contaminados con ruido. ¿Ok? Entonces, dicho eso, podríamos intentar como resumir lo que yo les comento en dos reglas. ¿Ya? Cuando existe dependencia, el aumento en una variable implica el aumento o la disminución en otra, o digámoslo mejor de manera más genérica. El cambio en una variable, por ejemplo, la temperatura, implica el cambio en el volumen. ¿Vale? Entonces estas variables están relacionadas porque tienen una dependencia entre ellas. O sea, una variable va a afectar a la otra. Eso implica, si es que lo llevamos hasta el caso de los estudiantes del campus, que es más posible encontrar volúmenes grandes para temperaturas altas que volúmenes grandes para temperaturas pequeñas. ¿Y por qué no es cero la posibilidad de encontrar volúmenes grandes para temperaturas pequeñas? Porque recordamos que tenemos error de medición. Entonces, esa dependencia está explicada medianamente acá, donde básicamente decimos, ese cambio puede ir en la misma dirección o puede ir en direcciones contrapuestas. Por ejemplo, si pensamos en la temperatura y el volumen, entonces van en la misma dirección, aumenta T, aumenta V. ¿Ya? Y entonces en ese caso podríamos decir, ok, que esa relación es una relación cuando tenemos un delta T, por ejemplo, partido por delta V, positiva, entonces podemos decir que tenemos una dependencia positiva. Porque un aumento en algo, un aumento en la variable t aumenta la variable v, o una disminución en t disminuye v. Y está también el otro caso, ya que es cuando, por ejemplo, tenemos una dependencia negativa. ¿Ya? Y, por ejemplo, si hablamos de una dependencia negativa, podríamos pensar, acá aparece un ejemplo, con el tiempo de reacción de un conductor o una conductora respecto a una determinada situación, y básicamente te dice, claro, si es que uno aumenta la ingesta de café, el tiempo de reacción
va a disminuir, va a ser más rápida mi respuesta. Entonces, en este caso tendríamos una dependencia negativa porque a mayor variable café, menor tiempo de reacción. ¿Ok? Entonces, es importante entonces de esta lámina llegar a la conclusión que los datos igual nos dan una pista de las dependencias, las cuales pueden ser positivas o negativas, y que cuando nosotros analizamos solamente los datos hay que tener en consideración, primero, que tienen ruido, y segundo, que lo que nosotros observamos en los gráficos tiene que ser complementado con un análisis fenomenológico, por ejemplo, acudiendo a la termodinámica. De lo contrario, podríamos llegar a conclusiones que son erradas. Como yo les comenté en la clase pasada, si ustedes hicieran un gráfico entre el número avistamiento, por ejemplo, número de cigüeñas avistadas en el hemisferio norte versus el número de bebés, por ejemplo, para cada día, si cada punto representa un día, entonces quizás observaríamos cosas como esta, porque eh, a medida que aumenta el número de cigüeñas, ¿va aumentando el número de bebés? No. Esto es solamente una situación que se genera por variables que no relacionan el número de bebés con el número de cigüeñas, pero que hacen que para el mismo tiempo aumenten estas variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, aun cuando existe una relación que parecería indicar que las dos variables están dependiendo una de la otra, la verdad es que sería una relación espuria. ¿Por qué espuria? Porque es una relación que no tiene ningún fundamento físico y por lo tanto es producto para nosotros del azar. ¿Por qué lo relacionamos con el azar? Porque luego nosotros no podríamos generar un experimento en el cual esperáramos que si tiramos más cigüeñas a la calle, aumente la tasa de natalidad en un determinado país. ¿Ya? Porque no funciona así la cosa. ¿Ya? No así, por ejemplo, en este caso donde la dependencia implica una relación causa-efecto. ¿Ya? Entonces, con esto podemos decir que vamos a identificar que existe dependencia, pero cuando exista dependencia, eso no va a ser igual a decir que existe una relación causal, porque también podría pasar que existiera una relación casual, porque si nos quedamos solamente con la dependencia estadística, nos olvidamos de la parte que explica las cosas, desde el punto de vista profundo, o sea, desde las leyes físicas que explican las cosas. ¿Ok? Entonces, dicho eso, y entendiendo entonces que este es lo que está detrás de la covarianza, lo que podríamos hacer ahora es intentar eh, de manera ordenada quizás, ver cómo el concepto de covarianza y el concepto de dependencia lo podemos resumir en un estadígrafo. ¿Ya? Entonces, como lo que estamos interesados en evaluar es si es que sucede esto, si es que sucede que un cambio en una variable implica un cambio en la otra variable, entonces lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para en este caso la altura de los estudiantes y el coeficiente intelectual de los estudiantes y de las estudiantes, habíamos dicho que esto implicaba que cada puntito representaba a una persona, ¿ya? O sea, hay 1000 personas ahí en este gráfico de puntos. Entonces, como definimos que tenemos un cambio, lo primero que tenemos que hacer para evaluar los cambios es identificar un punto de referencia. Y el punto de referencia que se utiliza para el cálculo de la covarianza, ¿ya? Es la media. ¿Ya? Entonces, vamos a definir que el punto contra el cual vamos a calcular los cambios va a ser la media. En este caso va a ser la media del coeficiente intelectual y en el caso de la altura va a ser la media de la altura. ¿Ya? O sea, tenemos media X y media Y. Y los cambios son restas. ¿Ya? Entonces vamos a definir que los cambios o distancias van a ser respecto a esta media. Es decir, que cada uno de estos puntos que ustedes ven acá, que los voy a marcar ahora con amarillo, se puede clasificar, cada uno de ellos por separado, se puede clasificar por dos distancias. La distancia en el eje X, por ejemplo, vamos a destacar a esta persona que está acá, y vamos a tener una distancia en relación a X, y esa distancia la vamos a definir como xy menos mu x, ¿ya? Y vamos a definir una distancia respecto ahora a la variable y. ¿Ya? Y esa la vamos a definir como y, perdón, creo que no es el mejor color, como, no, tampoco este, negro siempre ayuda, y menos mu y. Esas serían entonces las distancias. ¿Ok? Y esas dos distancias representarían a una persona.
Ya la distancia con respecto a X que tiene esa persona y la distancia con respecto a Y. O sea, qué tan eh, distante está respecto al promedio de altura y qué tan distante está respecto al promedio de, o a la media mejor, del coeficiente intelectual. Entonces, cada uno de los estudiantes y estudiantes se podría clasificar por estas dos distancias. Entonces, para calcular la covarianza, tenemos que eh, resumir estas dos distancias en, en una sola variable, y esa variable corresponde a la multiplicación de esas distancias. ¿Ya? Entonces, la multiplicación de estas distancias para cada individuo es una especie de indicador que nos permite resumir cómo nos cambiamos respecto a ambas variables al mismo tiempo, en este caso. ¿Ya? Y noten que como cada una de estas personas, la persona que está acá, la persona que está acá arriba, la persona que está un poco más allá, se le puede hacer el mismo análisis, entonces podemos identificar que en cada uno de los cuadrantes que se generan respecto al punto de referencia, media de la variable y y media de la variable x, la multiplicación de estas dos distancias va a tener signo distinto. ¿Ya? Por ejemplo, si partimos en cuadrante de arriba a la izquierda, ¿ya? Que podríamos definir, por ejemplo, como cuadrante 1, en el cuadrante 1 tenemos a personas que son tienen un CI más grande que el promedio, por lo tanto esta variable es positiva. Esta variable vamos a ponerla así, mayor que 0, y a su vez ya, son personas que son más pequeñas que la media. Por lo tanto, esta variable va a ser menor que 0. Por lo tanto, la multiplicación de estas dos líneas, de estas dos distancias, nos va a entregar un indicador negativo, porque es la multiplicación de un positivo con un negativo. Si vamos ahora al cuadrante siguiente, por ejemplo, vamos al cuadrante, un poco da igual el orden que sigamos, cuadrante 2, por ejemplo, en el cuadrante 2 vamos a tener nuevamente que esto va a estar en positivo, porque vamos a tener personas que tienen un 6 mayor que el promedio, y vamos a tener personas que son más altas que el promedio. Va a tener, en este caso, un delta positivo también. ¿Qué implicará esto? Que la covarianza en el cuadrante 2 va a ser positiva. Siguiendo la lógica, en el cuadrante 3, la covarianza va a ser positiva, puesto que, ya vamos a ordenarlo mejor así, en el sentido horario. En el cuadrante 3, la distancia va a ser negativa, puesto que las personas van a estar distanciadas negativamente respecto, en este caso, al CI, y positivamente respecto a la altura, y finalmente vamos a tener en el cuarto cuadrante, respecto entonces a esta división que son las medias, que tendría una multiplicación de las dos distancias positiva, ¿ya? Porque vamos a tener, en este caso, personas que están por 6 por debajo del promedio y personas que son más bajas que el promedio, ¿ok? Entonces, dicho eso, cada una de estas personas que pertenecen a los distintos cuadrantes tendrán determinadas covarianzas. Entonces, cuando esperamos que no exista eh, dependencia, o sea, que exista independencia, entonces es de esperar que los datos no dependan, por ejemplo, el CI no dependa de la altura. ¿Qué implica eso? Que si avanzamos en el eje altura, vamos a encontrar la misma proporción de personas inteligentes o con un mayor CI que personas con un menor CI, independientemente de la altura. Si nos vamos para allá va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces va a haber el mismo número de personas que van a estar por debajo de la media de CI y por encima de la media del CI independientemente de la altura. O si lo queremos ver ahora en el eje vertical, si analizamos entonces a las personas bajas o a las personas altas, las personas que tienen un CI menor van a estar igualmente distribuidas en altura que las personas que tienen un CI mayor, porque no afecta eso. ¿Qué implica todo esto? Que si es que existe independencia, como en el caso de la altura y el CI, entonces cuando sumamos el indicador covarianza de cada una de las personas, cuando hacemos la suma de todos estos personajes que están en los distintos lugares de este, de este gráfico que está dividido en las medias, si hacemos la sumatoria, perdón, entonces vamos a observar que la sumatoria va a cancelar, va a tender a cancelar las personas que están en los cuadrantes negativos respecto a las personas que están en los cuadrantes positivos. ¿Y eso qué implica?
que la sumatoria de las covarianzas va a tender a cero cuando yo hago la suma para todos los individuos. ¿Ya? Entonces, la covarianza se define como la sumatoria de todas estas multiplicaciones de distancia partido por n, porque se da una idea de que es un promedio de la multiplicación de las distancias. ¿Ya? Y se define con n tendiendo a infinito cuando queremos definir la covarianza poblacional. Y entonces la covarianza poblacional, cuando tienda a cero, indicará que existe una independencia, ¿ya? O al menos existe una sospecha de independencia, ya como vamos a ver en un momento. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la gráfica que aparece en la pantalla, existe un ejemplo de una covarianza positiva. Porque si nosotras y nosotros definimos esto y lo dividimos en la media de x y la media de y, podremos observar que los lugares donde la covarianza es positiva, habíamos dicho que esto era positiva y esta era positiva, existen más elementos que en los lugares donde la covarianza es negativa. ¿Ya? Perdón, negativa. Negativa. ¿Okay? Existen más elementos donde existen. Entonces, cuando nosotras y nosotros hacemos las sumas de todos los elementos en todos los cuadrantes, vamos a tener que la suma va a quedar al final mayor que cero, porque existe una dependencia. Y de hecho, la sumatoria, el signo de la sumatoria es equivalente a el signo de la dependencia. Fíjense que la dependencia es positiva porque van a ver, y eso coincide con que el número de elementos en los cuadrantes positivos, donde la multiplicación es positiva, son más grandes que en los cuadrantes donde la multiplicación es negativa. Entonces tenemos una covarianza positiva. Y en el caso, por ejemplo, de la gráfica que está abajo, si nosotros volvemos a hacer esta misma división, en este caso en la media de y y en la media de x, observaremos en este caso que los lugares en los cuadrantes donde la covarianza es negativa, ¿ya? Existen más elementos que los que aparecen en los cuadrantes con dependencias positivas, con covarianzas positivas, con multiplicaciones positivas. Como existen más elementos, cuando hacemos la suma, es de esperar que la suma de todos los cuadrantes me dé negativa, ¿ya? Lo cual se condice con el signo de la covarianza esperada, puesto que sabemos que esto sería equivalente a decir que cuando x aumenta, lo que pasa es que el y disminuye. ¿Ya? El y va a disminuir, el delta y disminuye, delta x aumenta. ¿Ok? Entonces, básicamente podemos tener un indicador que sería, en resumen, la suma de la multiplicación de todos los elementos de sus distancias respecto a la media, y entonces podemos identificarlo como un indicador, y de hecho es un indicador de dependencia, y es un indicador de dependencia, y aquí hay que tener ojo, lineal. ¿Por qué es importante tener claro eso? Porque si ustedes observan ahora la gráfica con los con los puntos que están ordenados de cuadrado, podríamos observar que ¿ya? Existe el mismo número de elementos en todos los cuadrantes y están más o menos igualmente distanciados, lo que implica que la sumatoria tiende a cero. ¿Ya? Y efectivamente acá tenemos cero, covarianza cero. Y claramente podemos observar que si nosotras y nosotros aumentamos el delta x, el delta y no parece tener una tendencia clara, puesto que si pasamos de aquí a allá, en algunos casos, por ejemplo, disminuye, en otros casos aumenta, en otros casos disminuye, en otros casos aumenta el y. ¿Ok? Entonces no hay una tendencia clara y esperaríamos que ese sería el comportamiento del ruido de medición. Y ahí que la diferencia entre los valores que ustedes están observando experimentalmente, cuando cambiamos, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Y estamos graficando respecto al volumen de un líquido, esas distancias que hay acá, que no son todos los valores iguales, sería producto nada más que del error de experimentación. O sea, tenemos covarianza cero. Al igual que en el caso que yo les mostraba acá de los reclutas, donde efectivamente pasa que tenemos covarianza cero. Pero podría darse el caso, como el que ustedes ven acá, donde por ejemplo las medias de y y la media de x, vamos a ponerlo bien, acá estaría la media de y y acá estaría la media de x, podemos observar que existe el mismo número de elementos en cada uno de los cuadrantes. Y que nuevamente acá la covarianza es cero, como dice acá, cero covarianza. Pero resulta de que igual existe una relación. Esto no es un comportamiento esperado de un ruido de medición, ¿no es cierto? No es que a medida que yo aumenta x, la variable se comporta como un ruido que puede aumentar o disminuir así de manera aleatoria e impredecible.
Aquí existe un comportamiento, y este comportamiento es un comportamiento no lineal, ¿ya? Porque no se describe mediante una relación lineal, como el caso de la covarianza negativa o positiva, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Básicamente, que si es que la covarianza tiende a cero, podemos decir solamente que existe independencia eh, lineal, ¿ya? Lo que implica que no necesariamente existe independencia no lineal, como en el caso que yo les comento acá. O sea, si es que la covarianza tiende a cero, a lo más que vamos a llegar es que no se comporta como una línea, ¿ya? Y si es que es distinta de cero, ¿ya? Igual y tenemos que hacer el análisis porque en este caso, como les había comentado, si es que estadísticamente identificamos que estos 9 puntos tienen una covarianza positiva, pero si nos quedamos solamente ahí, podríamos llegar a una conclusión errónea al momento de, por ejemplo, asegurar de que la variable X y la variable Y tienen una relación causa-efecto. Si acá, por ejemplo, ponemos cigüeñas y acá ponemos bebés. ¿Ya? Porque efectivamente podría darse una situación como esa donde sabemos que si bien existe una relación que estadísticamente parece ser de dependencia, lo cierto es que las dos variables que están, que se muestran desde el punto de vista físico, si quieren, son independientes, ¿cierto? Entonces, por más que la estadística nos diga que la covarianza es distinta de cero, básicamente no podemos decir que existe dependencia, porque no la hay. ¿Ya? Y eso básicamente es lo interesante también a considerar donde se habla acerca de la casualidad o la causalidad. Entonces, para evitar caer en casualidades, lo que tenemos que hacer, como seguir la regla, es básicamente graficar X con respecto a Y, por ejemplo. También tenemos que calcular la covarianza y también tenemos que hacer un análisis, ¿ya? Un análisis profundo, un análisis basado en la física, en las leyes de la naturaleza que nos permitan identificar si la relación que estamos obteniendo es correcta o no. La covarianza, habíamos identificado que la podemos calcular mediante esta sumatoria en la multiplicación de las distancias de las dos variables contra las cuales se quiere calcular la covarianza respecto a sus respectivas medias, dividida por 1 partido por n. ¿Ya? Entonces, si queremos ir un poco más allá, se puede indicar también que la covarianza se puede entender como una generalización de la varianza, pero cuando existen dos variables aleatorias. Ya, por ejemplo, si ustedes observan en la ecuación que está acá en pantalla, esa es la ecuación de la varianza, en este caso de la varianza de x. ¿No es cierto? La varianza sigma cuadrado de x es 1 partido por n, la sumatoria de las distancias de x respecto a su media al cuadrado. Ahora, si por ejemplo este cuadrado lo expresamos como, como la multiplicación de dos términos, en este caso de dos binomios, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener esa multiplicación de ahí, ¿ya? Y que básicamente sigue siendo la varianza poblacional. Y básicamente esto sería algo así como la varianza poblacional de x, x, o quizás podemos decir que podría entenderse como la covarianza de x con respecto a sí misma. Porque si observan, la única diferencia que hay entre la definición de varianza y de covarianza es que en un caso, en el caso de la varianza, solamente las distancias están relacionadas con una sola variable aleatoria, mientras que en el caso de la covarianza está relacionada con dos. Entonces se puede entender como la generalización de la varianza en dos dimensiones, o dicho de otra forma, una especie de varianza para dos dimensiones, ¿ya? Que sería como el equivalente. ¿Ya? ¿Y cómo se expresa habitualmente? Se puede encontrar la covarianza, se puede encontrar con esta palabra cov xy, que sería covarianza de x con respecto a y, y también se puede encontrar con la letra sigma, con el subíndice xy que representa la covarianza de x con respecto a y. No existen covarianzas de más de dos variables. Si tenemos tres variables, ¿ya? Lo que se hace es definir una matriz de covarianza que la vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Solamente se define entre dos variables. ¿Ya? Ok. Existe, a partir de la covarianza si bien nos ayuda, ¿ya? La verdad es que tiene una dificultad, y es la dificultad fundamental está dada en que las unidades de la covarianza son unidades de Y por unidades de X. O sea, por ejemplo, metros cúbicos por Kelvin. ¿Ya? Una unidad que no necesariamente tiene mucho sentido.
¿ya? Físico. Entonces, y que por supuesto también su valor, o qué tan lejos o qué tan cerca está del cero, es dependiente de las unidades que tienen las variables x y y. Si usamos, por ejemplo, volúmenes en milímetros, perdón, en mililitros, o lo usamos en metros cúbicos, la covarianza para los mismos datos va a ser distinta. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es definir una variable adimensional que lo que hace es acotar el valor de la covarianza y al mismo tiempo dejarla sin unidades, y esa variable adicional se llama coeficiente de correlación, ¿ya? Y el coeficiente de correlación se define como la covarianza de x con respecto a y partido por la desviación estándar de x y por la desviación estándar de y. ¿Ya? Esa es la definición, y si observan, lo primero es que respecto a las unidades podemos identificar de inmediato que, vamos a ponerlo acá, ρ tendría las unidades, el análisis de unidades sería unidad de y por unidad de x, y si ustedes recuerdan, la desviación estándar tiene las mismas unidades de la variable. Eso quiere decir entonces que también sería unidades de y partido por unidades de x, por lo tanto, desde el punto de vista dimensional, esto no tiene unidades. ¿Ya? Entonces eso es un punto bueno, porque independientemente de la unidad, por ejemplo, del volumen, el coeficiente de correlación va a ser siempre el mismo, no así la covarianza, porque esa depende de las unidades. ¿Ya? Y adicionalmente, tiene otra gracia el coeficiente de correlación, y es que acota los resultados. ¿Ya? Entonces, para entender cómo los acota, lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar los casos extremos, y para que podamos observar cómo acota o cómo limita el valor de esta variable que estamos analizando su dependencia. Entonces, imaginémonos primero el caso más sencillo, que es que tenemos la variable y y la variable x, y que no existe dependencia lineal. ¿Ya? Es decir, que a medida que aumento y, el x no cambia. O sea, por ejemplo, estamos en una situación como esa. ¿Ya? Entonces, si marcamos entonces los cuadrantes que describen las medias, que están descritos por las medias de y y de x, entonces observaremos que el mismo número de elementos aparece en cada uno de los cuadrantes, por lo tanto, claramente la covarianza de x e y va a tender a cero. ¿Ya? Para efectos prácticos vamos a decir que es prácticamente cero. ¿Ya? Ahora, si analizamos la desviación estándar de x, la desviación estándar de x va a ser una medida de este grado de dispersión que estoy calculando de manera horizontal, y acá podríamos calcular la desviación estándar de x. Y también podemos hacer lo mismo con la desviación estándar, y sería proporcional, o sería un indicador de la dispersión de y. Estaría por esa expresión que está ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente, si nosotras y nosotros dividimos esto por sigma x y sigma y, básicamente se va a preservar un valor que es cero. Eso quiere decir entonces que ρ, cuando es cercano a cero, es de esperar que exista independencia lineal. ¿Ya? Pero ahora imaginémonos un caso hipotético, otro extremo, en el cual no pasa esto, sino que vamos a graficar la variable y con respecto a ella misma. Vamos a poner esto un poco más, este sería sigma y. Vamos a graficar la variable y respecto a ella misma. Entonces, ¿qué pasa con la variable y respecto a ella misma? Por supuesto, cada valor va a estar igualmente, va a aparecer de la misma forma en el eje de las ordenadas que de las abscisas. ¿Ya? O sea, la línea va a estar, todos los puntos van a estar sobre la línea de 45 grados, ¿no es cierto? Porque básicamente estamos graficando la variable contra sí misma. ¿Ya? Y básicamente, si hacemos la covarianza, volvemos a hacer lo mismo, podemos observar que más o menos acá está la media de y, acá está la media de y, y en este caso, de hecho, para ser más precisas y precisos, lo que va a pasar es que creo que no es relevante lo que les iba a comentar de lo precisión o no. Lo que vamos a observar acá, por ejemplo, que es la covarianza, XY, va a ser un valor que va a ser, en este caso, mayor que cero, ¿no es cierto? Porque vamos a tener una relación positiva. Y si nosotras y nosotros dividimos por las respectivas varianzas, es decir, por la desviación estándar, perdón, desviación estándar de y acá y la desviación estándar de la misma y, vamos a tener algo como esto,
vamos a definir, por ejemplo, sigma y partido por sigma y, ¿ya? Lo que sí, básicamente observamos que esto, ponemos el valor correcto, que sería sigma y sigma y, llegaríamos básicamente a que, al reemplazar las ecuaciones que definen la covarianza y la desviación estándar, llegaríamos a que esto sería igual a sigma cuadrado de y partido por sigma cuadrado de y, o sea, 1. Entonces tenemos un límite superior que es igual a 1 cuando existe dependencia total, cuando la relación es 1 es a 1. O sea, ¿cuándo existe dependencia total? Cuando evaluábamos la dependencia de una variable consigo misma. Ahí existe una dependencia total. Cuando existe independencia lineal, el coeficiente de correlación va a ser, en este caso, cercano a 0 o 0. ¿Ya? Y cuando, un caso distinto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, en rojo lo voy a dibujar, cuando graficamos con respecto a el inverso aditivo de y, entonces vamos a obtener un comportamiento como este, ¿ya? Y vamos a ver que en este caso, bueno, las varianzas van a ser las mismas, las desviaciones estándar van a ser las mismas, pero para el caso rojo, el sigma y va a ser negativo. ¿Ya? Porque en este caso vamos a tener, sería y menos y. ¿Ya? Y vamos a tener dividido en este caso por sigma de y por sigma de menos y. ¿Ya? Entonces, el sigma de menos y el sigma de y son lo mismo, porque son la misma desviación estándar. Son la misma dispersión, lo único que uno está hacia un lado y el otro está hacia el otro. O sea, esto quiere decir que tendríamos, en este caso, menos la varianza de y partido por la varianza de y, o sea, esto va a ser menos 1. Entonces, la covarianza, como tiene signo, permite acotar al coeficiente de correlación entre menos 1, cuando existe una relación inversa perfecta, ¿ya? Una, un límite superior de 1 cuando existe una correlación, una dependencia, en este caso directa, perfecta, y cuando es 0 es cuando tenemos una independencia desde el punto de vista lineal. ¿Ok? Entonces, básicamente, el ρ xy se va a mover entre menos 1 y 1, entendiendo que los extremos de menos 1 y 1 están relacionados los signos con dependencia inversa y dependencia directa, y que mientras más cercanos estemos al cero, estamos hablando de independencia lineal. ¿Okay? Entonces, básicamente esos conceptos tenemos que manejarlos de manera adecuada. ¿Okay? Y si es que el coeficiente de correlación que se calculaba con las covarianzas y varianzas poblacionales se calcula ahora con sus equivalentes muestrales, ¿ya? Entonces, básicamente lo que tendríamos sería un coeficiente de correlación muestral R, ¿ya? Que básicamente estaría definido como la covarianza muestral, o sea, la multiplicación de las distancias ahora solamente de datos muestrales, por lo tanto, el eje de referencia va a ser el promedio de X y el promedio de Y, dividido por las desviaciones estándar muestrales respectivas. Y este RXY, que es el que ocupamos realmente, también está contenido entre el intervalo menos 1 y 1. Y tiene la misma interpretación, solamente que se calcula con datos muestrales, no con datos poblacionales. Entonces, dicho eso, la idea ahora es que podamos aplicar esto en el ejemplo que vimos anteriormente, es decir, para el ejemplo del Excel que les envié la clase pasada. En su pantalla ahora debiesen estar viendo el Excel que compartí la clase pasada, donde está el ejemplo que estamos desarrollando. Y básicamente lo que queremos hacer ahora es identificar cómo se calcula este indicador de dependencia estadística para un conjunto de datos determinado, y para eso entonces vamos a hacerlo de dos maneras. La primera es utilizando la definición de covarianza, y la segunda va a ser utilizando directamente la ecuación de Excel que nos permite hacer esto, ¿ya? Lo primero que tenemos que, para que no se nos olvide, recordar que estos son datos muestrales, ¿ya? Porque nos representan a todos los datos de una determinada población, y que en la tabla que tienen ustedes a la izquierda de su pantalla, levemente a la izquierda, ya están calculadas las desviaciones estándar a partir de las varianzas muestrales de la altura, del peso y del coeficiente intelectual. Y luego, si le sacamos la raíz, entonces tenemos las desviaciones estándar muestrales.
Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, el coeficiente de correlación de la altura respecto al peso, el cual es de esperar que sea mayor que 0, porque observamos una dependencia positiva, ahí está, por ejemplo, altura y peso, la dependencia positiva. Entonces podemos calcular la covarianza, que la calcularíamos con la función covarianza, en este caso sería covarianza muestral, ¿no es cierto? Y ahora necesitamos agregar dos argumentos. El primero sería en este caso la altura, porque ahora recuerden que son dos conjuntos de datos, que serían por ejemplo dos columnas, las cuales cada una de las filas de las columnas representan el resultado de un experimento, básicamente. Entonces tenemos dos variables, entonces básicamente dice la covarianza que es 0.22. Recuerden que la covarianza tiene unidades, y en este caso las unidades serían metro multiplicado por kilogramo. ¿Ya? Entonces ahora, si queremos calcular el coeficiente de correlación, ¿ya? Porque este 0.22 quizás no nos dice mucho, lo que podemos hacer es la covarianza, la dividimos en este caso por la desviación estándar de la altura, multiplicada por la desviación estándar del peso. Y al hacer eso observamos que este valor es 0.86. Considerando que el máximo valor que puede tomar la covarianza es 1, podemos decir que estas dos variables, altura y peso, están relacionadas linealmente de manera fuerte, porque tienen una covarianza que es cercana a 1. Es un coeficiente de correlación cercano a 1. ¿Y eso qué implica? Que la nube de puntos que relaciona el peso con la altura está compacta, sobre la línea de pendiente positiva. Ya, es compacta sobre la línea de pendiente positiva, lo que implica fundamentalmente que, como les decía, que es de esperar que la mayoría de los datos, y eso es súper importante que sea compacta, es de esperar que la mayoría de los datos sigan la misma tendencia, de que si aumenta una variable, aumenta la otra. Si, por ejemplo, esta misma nube de puntos la obtenemos, pero más dispersa, o sea, no tan compacta, lo que observaremos es que habrá mayores datos que van a estar en los cuadrantes negativos. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la correlación va a ser más pequeña producto de eso. ¿Ya? Entonces, 0.86 sería la covarianza, el coeficiente de correlación de la altura con respecto al peso, lo que nos diría que son variables que están fuertemente relacionadas, lo cual se puede identificar gráficamente analizando esta figura que relaciona peso y la altura, y aparte tomando en consideración de que físicamente existe una relación causa-efecto que se llama, por ejemplo, o que está relacionada con el índice de masa corporal, por ejemplo. Y ahora, si queremos hacer lo mismo para variables que son independientes, ya por ejemplo, la altura y el coeficiente intelectual, y usar la función que está ya precargada en MATLAB, en Excel, entonces tendríamos que poner coeficiente de correlación, coef.d.correl, y básicamente agregar las dos columnas que van a someterse al análisis de correlación. En este caso sería la altura, ¿ya? Perdón, bueno, hay un pequeño error, la altura, ¿no es cierto? Y en el otro sería el segundo argumento sería en este caso el coeficiente intelectual. ¿Y qué observamos? Observamos que en este caso el coeficiente de correlación tiene un valor que está cercano a 0, o como un 4%, si lo quieren ver desde el punto de vista porcentual. ¿Ya? ¿Y qué implica eso? Este 4% para la altura en función del coeficiente intelectual implica esto. ¿Ya? Y que básicamente observamos que la pendiente de esta línea, que básicamente como que la que pasa por la mayoría de los puntos es prácticamente 0. ¿Ya? Lo que implica que a medida que aumenta la altura no cambia el CI, o lo mismo, a medida que aumenta el CI no cambia la altura, ¿ya? Porque no existe una relación causa-efecto. Y por último, bueno, y para comprobar si quieren que la función coeficiente de correlación hace lo mismo que calcular la covarianza y dividirla por las respectivas desviaciones estándar, podemos calcular el coeficiente de correlación de las mismas variables h, w y compararlo con este 0.86. Entonces tendríamos h, la altura, el W que sería el peso, estaría acá arriba, estaría el peso. Y básicamente observaríamos que es el mismo valor, puesto que el cálculo es equivalente. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿qué decimos de acá? Que existe una relación positiva de dependencia
lineal entre la altura y el peso, y eso se explica con los datos, mediante el coeficiente de correlación, gráficamente observando que existe una tendencia de que una variable aumenta a la otra, y también considerando que existen razones físicas que sustentan el análisis basado solamente en datos, ¿ya? Que es súper relevante considerar ambas cosas, ¿ok? Entonces, teniendo eso claro, ahora lo que podemos hacer es aplicar un poco o ir terminando, cerrando esta clase, preguntándonos cómo se aplica o cómo se utiliza este coeficiente de correlación cuando cuando disponemos de la PDF, por ejemplo, de la distribución de probabilidad conjunta, ya que es lo que vamos a ver de manera bien breve a continuación. Volvemos entonces a la pizarra y ahora podemos intentar, como les decía, cerrar los conceptos que habíamos comentado, preguntándonos un poco a qué forma tienen las PDFs conjuntas, ¿ya? Y a particular me voy a referir a una porque, que es la que también ocupamos cuando tenemos estadística de una sola variable, que es la distribución normal, pero ahora en su expresión generalizada para dos dimensiones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente, si es que la variable x y la variable y tienen un comportamiento normal, ya como habíamos conversado, eso es de esperar, por ejemplo, para la salida de un experimento aleatorio, sin sesgo, sesgo nulo, sesgo tendiendo a cero. Entonces, si ambas variables tienen un comportamiento normal, entonces la distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad conjunta, se puede representar con una función que se llama binormal, ¿ya? Y que la distribución binormal es la generalización de la distribución normal, ¿ya? Y que básicamente lo que hace es, si ustedes recuerdan, la distribución normal, si no se acuerdan, se las cuento yo, que por ejemplo f de x se definía como 1 partido por raíz de 2pi por sigma x en este caso, ¿ok? Sigma x, claro, está fuera de la raíz, si no sería raíz de 2pi por sigma cuadrado, y aquí tendríamos por la exponencial de menos, aquí era menos x menos mu x partido por sigma x cuadrado. Esa es la, y aquí hay un 2. Esa es la definición de la función normal. Esa es la normal. Y cuando tenemos una distribución de dos variables, se llama binormal y básicamente tiene la misma forma. Un término que tiene en consideración elementos relacionados con la dispersión, en este caso con la dispersión de x, y, y también con el coeficiente de correlación, aquí está el ρ, y luego la dependencia respecto a x de la altura de la función de densidad de probabilidad es una exponencial, porque sigue siendo una campana, pero en este caso esta exponencial toma en consideración la distancia con respecto a x, la distancia con respecto a y, y la distancia respecto a las dos variables en su conjunto, ¿ya? Y cada una de ellas la divide de manera adecuada por la varianza de x, la varianza de y, y en este caso la multiplicación de sigma x por sigma y. Y esto en este caso está multiplicado por un 1 menos ρ al cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense y que esta ecuación es bien pues puede ser un poco compleja de ver, si efectivamente lo es, porque de hecho tendríamos que integrar con respecto a x e y para ocuparla, pero fíjense que esta ecuación cumple con el hecho de que si existe dependencia nula, entonces esta función de densidad de probabilidad, en vez de usar esa, se puede usar la integral de las dos funciones por separado, y noten que sí, básicamente, ρ es 0, entonces este término es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, queda simplemente el sigma, que haría ahí, o sea, quería el 2pi por sigma x, sigma y, ¿ya? Y este término ρ también se va, y este término también se va, ¿ya? Entonces, fíjense que cuando esos términos se van, ¿ya? La expresión que aparece es una expresión un poco más fácil, ¿ya? Es una expresión que la voy a anotar abajo, que básicamente me quedaría un 1 partido por 2pi, sigma x, sigma y, por la exponencial, ¿ya? Y acá aparecen, podemos aplicar de inmediato la multiplicación a ambos lados, y me quedaría menos un medio de sigma, perdón, de x menos mu x al cuadrado, está bien cuadrado acá, partido por sigma x cuadrado,
menos un medio de lo mismo, pero ahora con y menos mu y al cuadrado partido por sigma y al cuadrado, ¿cierto? Entonces de acá, ¿qué podemos identificar? Que, bueno, aplicamos las propiedades de la potencia, ¿no es cierto? Y observamos que este 2pi sigma x sigma y se puede escribir como la multiplicación de dos raíces, y entonces este término va a ser equivalente a decir 1 partido por raíz de 2pi sigma x por la exponencial de menos un medio x menos mu x al cuadrado partido por sigma x cuadrado, multiplicado ya por esta propiedad de las potencias, ¿no es cierto? Que cuando tenemos la misma base se suman los exponentes, multiplicado por 1 partido por 2, perdón, raíz de 2 pi, y ahora sigma y, ya por la exponencial de menos un medio, y menos mu y al cuadrado partido por sigma y al cuadrado. Y que básicamente es la normal de x, y aquí estaría la normal de y. O sea, cuando existe independencia, entonces esta ecuación también se aplica, esta multivariable también se aplica porque se resume a la multiplicación de dos términos normales. ¿Ya? Que es básicamente lo que aparece, si las variables son dependientes o independientes. ¿Y qué pasa si es que queremos esta misma notación, por ejemplo? O sea, esta misma función binormal la podemos expresar de una manera más compacta, si así lo queremos, y para eso podemos utilizar una notación matricial que básicamente se puede ver de esta forma, ya donde aparecen acá algunos términos. Por ejemplo, el término x es una x mayúscula, ser equivalente a un vector x, y hacia abajo. ¿Ya? El vector m mayúscula representa el mu x partido por mu y, o sea, un vector columna, perdón. Cuando la primera fila es mu x y la segunda es mu y, y el sigma que aparece acá, ese sigma, corresponde a la matriz de covarianza. ¿Ya? ¿Y qué es la matriz de covarianza? Es una representación matricial que incluye las varianzas respecto en la diagonal, perdón, y las covarianzas en los elementos fuera de la diagonal. ¿Ya? Se define de esta forma, la matriz covarianza. Entonces, si ustedes toman estas definiciones, las reemplazan acá, ¿ya? Y básicamente aplican un poco de operatoria matricial, van a llegar finalmente a que esta expresión en operatoria matricial es equivalente a la notación escalar que les había mostrado en la PPT anterior. ¿Ya? Y existe también una distribución normal ya no bivariada, sino que multivariada, cuando estamos pensando en n dimensiones. ¿Ya? Y esas n dimensiones tienen la misma forma, la distribución, solamente que ahora incluye más términos. ¿Ya? Y cuando incluye más términos, lo que hay que hacer es poner el número de términos, en este caso n. ¿Ya? Son n términos, n variables que se pueden relacionar con una PDF normal para múltiples dimensiones, a la PDF conjunta, y que básicamente ocupa los mismos elementos, que es la matriz de covarianza, y en este caso el vector de la variable aleatoria y el vector de las medias. Entonces, básicamente, esta es la que uno utiliza o se puede utilizar cuando queremos describir probabilidades con más de 2, 3, n variables simultáneamente, y que de hecho, como les comenté en la clase pasada, se utiliza mucho en un área de la inteligencia artificial y del aprendizaje de máquinas que se llama procesos gaussianos. Que básicamente se los nombro porque básicamente tiene una aplicación súper interesante ahora con estas ideas que están ahora utilizándose mucho para el análisis de datos. ¿Cómo podemos ahora relacionar la dependencia o independencia con la matriz de covarianza? Entonces, si recordamos, en el caso de el CI y la altura teníamos una nube de puntos que estaban acá, como esta. Entonces habíamos dicho que esta nube de puntos se podía transformar de manera bastante inmediata en una especie de histograma que tenía, que tenía dos dimensiones, o sea, era una especie de montaña, ¿no es cierto?, donde la altura corresponde a las frecuencias relativas para los eventos, y esto también lo podíamos transformar en una superficie, que en este caso es una superficie que ya la llamamos, que se describe mediante la ecuación esta binormal, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos independencia, los elementos que están en las posiciones fuera de la diagonal principal de la matriz de covarianza son cero.
Aquí, por ejemplo, en este caso que les muestro en la pantalla. ¿Eso qué implica? Implica que es de esperar que no exista un eje que, que de manera como, paulatina vaya aumentando x cuando aumente y, ¿ya? Sino que básicamente ese x va a mantenerse en una media, por ejemplo, fija, este y, perdón, se va a mantener en una media fija independientemente del valor de x. Dicho de otra forma, también, o sea, lo que implica que todas las PDF que podamos sacar acá, todas las PDF marginales que podamos sacar acá, van a estar centradas en el mismo lugar y van a preservar las proporciones. ¿Ya? Y entonces, cuando tengamos independencia, entonces covarianza, que es una matriz diagonal, porque los elementos fuera de la diagonal son cero, lo que implica que es de esperar que el histograma se vea similar a esta gráfica de contornos. ¿Ya? ¿Qué pasa si, entonces, si esto lo aplicamos, por ejemplo, para el cálculo de las probabilidades? Recordar que básicamente, si hacemos un corte, en este caso, en el eje y igual 1, y entonces sacamos la probabilidad respecto a x para y igual 1, entonces lo que vamos a tener es una PDF unidimensional, ¿ya? Normal, la cual va a tener una determinada proporción para un evento definido solamente en x, y como existe independencia, entonces si hacemos lo mismo ahora, pero para un x igual, para y, pero, perdón, igual a menos 1, entonces para el mismo evento la proporción va a ser la misma, porque básicamente no importando el valor de x, el valor de y se preserva, o las proporciones se preservan. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora? Fíjense que en este caso tenemos dos varianzas que son iguales. ¿Ya? ¿Qué pasa si las varianzas son distintas pero no existe dependencia o hay independencia? Básicamente se mantiene esta idea de que el eje de simetría es un eje horizontal y vertical. ¿Ya? Eso implica entonces que si yo hago cortes horizontales o verticales, las medias de las PDF que puedo ir extrayendo son siempre las mismas. Siempre lo mismo, hacia allá, o si quiero verlo ahora manteniendo fijo y, vamos a ver lo mismo. Va a estar siempre la misma y las proporciones se van a mantener. Lo que sí va a cambiar es la relación de aspecto, largo-ancho. ¿Ya? Porque a medida que, por ejemplo, en este caso, la variable x es más dispersa que la variable y, entonces lo que va a pasar es que vamos a observar que se va a formar una elipse. Pero la elipse va a tener igual un eje de simetría horizontal y uno vertical. En el caso de que las dos varianzas son iguales, es un círculo. Es una elipse, es una circunferencia. ¿Ya? Y cuando tenemos, y eso implica, perdón, que se mantiene la misma idea, o sea, que las proporciones se mantienen, y entonces si hacemos nuevamente un corte en el 1 y un corte en el menos 1 y calculamos la probabilidad de que x pertenezca a un evento, que es el mismo evento, la probabilidad marginal va a ser la misma, porque la proporción va a ser la misma. Así como conversábamos en el caso de los reclutas y el coeficiente intelectual. Perdón, los estudiantes del campo y los coeficientes intelectuales. Y ahora, cuando existe independencia, perdón, cuando existe dependencia, o sea, cuando existe una relación que podría ser causa-efecto, ya en este caso tendríamos un coeficiente de correlación de 0,5. Fíjense que tenemos 1 y 1, y aquí esto sería 0,5 y 0,5. Ya, por lo tanto, el ρ en este caso es igual a 0,5. Entonces es positivo y eso implica que tenemos esta relación. Fíjense así. Ya, es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque sabemos que a medida que aumenta y, va aumentando x. ¿Y cómo lo podemos observar eso? Si hacemos un corte en el menos 1, vamos a tener una PDF que va a estar centrada así. Y si hacemos un corte ahora en el y1, entonces ahora esto va a estar centrado acá. ¿Ya? Y como va a estar centrado acá, para el mismo evento que definamos respecto a x y calculemos las probabilidades, estas van a ser distintas, las probabilidades marginales. En este caso va a ser tendiendo a 0 y en este caso va a ser mucho mayor que 0. Porque básicamente una variable afecta a la otra, por lo tanto las proporciones de una respecto al valor de la otra no se mantienen. Y aquí es lo que aparece justamente acá. ¿Ya? Si por ejemplo nuevamente definimos el menos 2 y 1 como el evento respecto a x y queremos calcular la probabilidad de que x pertenezca a ese evento para y1, entonces básicamente lo que tendríamos sería una desviación estándar, que, o sea, vamos a hacer el eje de simetría. En este caso el eje de simetría es una diagonal,
Entonces, básicamente, esa diagonal implicaría que cuando y vale 1, entonces tendríamos algo como esto, por ejemplo. De hecho, está un poquitito más al lado, porque aquí es donde se va marcando la media, esa es la función que va mostrando cómo va cambiando la media. ¿Ya? Y entonces, básicamente, el área bajo la curva que queremos calcular para una probabilidad marginal estaría dada para el caso ahí, ya que sería este 26,35% de probabilidad marginal. Y si hacemos lo mismo ahora para poner el menos 1, entonces el menos 1 está acá, la medida está acá, entonces ahora, y ahora entonces esta distribución de probabilidad es así, lo que implica que ahora el área bajo la curva del mismo evento cambia porque por supuesto cambian las proporciones. Entonces es una diferencia y eso implica que no podemos aplicar independencia para calcular. Y si la independencia, o sea, si la dependencia es negativa, básicamente el eje de simetría en vez de ser diagonal hacia la derecha, es diagonal hacia la izquierda. Y eso es todo. ¿Ya? Y le aplican los mismos elementos. ¿Okay? Y claro, efectivamente ahí pueden observar que en este caso, bueno, cambian las proporciones. ¿Okay? Entonces, les dejo a ustedes que puedan resolver este ejemplo de aplicación, donde básicamente estábamos hablando del ejemplo de las piezas, ¿ya? Y básicamente de las piezas de plástico, de la primera parte de la clase pasada, nos pedimos calcular la probabilidad de que se acepte la pieza de plástico asumiendo que existe independencia estadística, donde ustedes debiesen llegar a un 56,6% de aceptación, y también preguntarse qué pasa cuando el coeficiente de correlación es 0,8. ¿Qué pasa? ¿Se puede calcular? Sí, se puede calcular, pero no con Excel. Y la pregunta que también habría que hacerse es, ¿qué pasa si es que, o sea, si nos preguntamos si para este ejercicio el coeficiente de correlación tiene sentido que sea negativo? Y la respuesta sería no. ¿Por qué no? Porque si entendíamos que el largo y el ancho de la pieza extruida de plástico depende de la presión, entonces es de esperar que cuando observemos una presión alta va a aumentar al mismo tiempo el alto y el largo y el ancho. O sea, vamos a llegar a la conclusión de que a medida que X aumenta, Y también lo hace. Porque en ambos casos la presión es la que se ve, la que afecta a los dos de manera simultánea y con el mismo signo. ¿Ya? Acá están los cálculos, ya asumiendo el ρ cuando C es igual a 0, ya por si quieren revisarlos. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando el ρ es 0,8? Que básicamente implica que la composición, perdón, los cálculos de las probabilidades cambian debido al valor del ρ. ¿Okay? Entonces con esto terminamos la materia de estadística multivariable y también terminamos la primera parte de los contenidos. Durante el día les subiré unas evaluaciones para que comiencen a trabajar preparando la evaluación de la próxima semana. Que les vaya muy bien.